Aleluya. ¿Cuántos tienen su Biblia en su mano? Esta es su espada. ¿Sabe? No debemos de venir a la iglesia sin la espada, porque entonces luego el enemigo lo encuentra y cómo usted se defiende. La memoria a veces falla. Pero en esos tiempos donde estudiamos y escudriñamos, es importante que traigamos nuestra espada, porque ahí usted marca sus versículos y se come toda la nutrición que tiene esta palabra para nosotros. Dice, el tema que yo le he puesto a este tema, cuando me puse a orar hoy y fui a varios libros y buscando varios estudios, y todo me llevaba a lo mismo. Digo, bueno, Señor, heme aquí, hay que ser obediente. El tema que yo le puse a esto es la meta del cristiano. La meta del cristiano. Hay muchas personas allá afuera que tienen muchas metas. Si yo le preguntara, saliera a entrevistar allá afuera, habrían diferentes y diversas respuestas, ¿verdad? Hay personas que tienen metas de graduarse, quieren ir a hacerse enfermeras, hacerse doctores, abogados. Otros quieren comprar un carro, una casa, y es bueno tener metas. Otros queremos bajar de peso, otros quieren romper el hielo y empezar a ir al gimnasio, ¿verdad? Ahí me apunto también. Tenemos diferentes metas. Otros quieren proponerse luchar más por su salud, comer más sano, y diferentes metas podemos tener. Pero nosotros como cristianos somos diferentes al resto del mundo. No quiere decir que usted no tenga que tener ese tipo de metas. Es bueno, y Dios quiere que nosotros prosperemos en la tierra que el Señor nuestro Dios nos da, porque cuando la palabra dice que Él le prometió al pueblo de Israel que los iba a entrar en una tierra que fluía leche y miel, y le dio varias promesas de que iban a ser bendecidos, iban a ser prosperados. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, que prosperemos y que tengamos esas metas para conquistar incluso esa tierra prometida que Dios le dijo, es tuya, te la entrego hoy, pero tuvieron que pelear por ella. ¿Sabe usted? No fueron a agarrar así, oh, qué bien, la ciudad es mía. No, tuvieron que pelear por ella. Hombres murieron por conquistar la ciudad que ya Dios les había dado el derecho, pero ellos tuvieron que luchar por ella. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? Que puede que Dios nos haya prometido cosas grandes, sí, igualito que la tierra prometida. Dios nos ha prometido cosas grandes, pero tenemos que luchar por ellas. No nos va a llegar así como por arte de magia. Tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar por ella. Yo le testificaba a mi tía ayer de los primeros tiempos cuando yo pasé aquí y yo batallaba con el inglés, y un día yo quejándome con el Señor me dijo, ese tiempo que pierdes viendo telenovelas, ponte a estudiar y vas a estar mejor. Y yo hice caso de ese llamado. Me pegó duro porque reconocí mi error, pero me puse ahí a estudiar, y todavía sigo aprendiendo, pero al menos ya me puedo defender. Porque era muy frustrante los trabajos cuando te echaban culpa de algo y tú no sabías ni que uno quería reventar, pero no sabía cómo defenderme porque no me salía, no tenía las palabras para defenderme. Entonces, sí, Dios nos ha prometido cosas grandes, pero tenemos que tener metas y luchar por ellas. Tener metas no es el único objetivo, hay que trabajar en ellas. Ahora, es bueno que tengamos este tipo de metas en el mundo natural, claro que sí. Dice, y estoy segura de que cada quien de ustedes tiene las suyas. Si yo me pongo a preguntarle, todos ustedes tienen sueños, tienen metas y anhelos, y eso es bueno. No importa la edad que nosotros tengamos, no importa a qué edad conocimos al Señor, no tiene nada que ver. Cada uno de nosotros es importante que tengamos metas, that we have goals. It's very important that we have goals to follow, que tengamos metas que seguir, que buscar, to conquer, que conquistar. Ahora, algunos quieren, por ejemplo, un mejor trabajo, otros un mejor carro, otros quieren visitar ciertos países, y así la lista puede ser interminable. Usted póngale ahí todo lo que quiera. Pero si nos preguntamos, si yo voy a entrevistar solamente a cristianos, si yo voy a preguntarle solamente a hijos de Dios, ¿cuál sería nuestra meta? Si yo te pregunto, como cristiano, como hijo de Dios, ¿cuál es tu meta? Y mucha gente tiene meta. Yo he escuchado personas decir, yo quiero hacerme famoso, quiero ser un predicador famoso, quiero ser un cantante famoso, quiero hacer esto, quiero lo otro, porque nos gusta ese tipo de, como que suena bien las luces y todo ese mundo. Pero hay una meta para nosotros en Efesios 4, y yo quiero que usted no se vaya de ese versículo por un rato, de ese capítulo, porque vamos a estar trabajando allí para atrás y para adelante, y vámonos a ver el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos. Yo no sé usted, pero cuando yo leo esto, yo me estoy imaginando que hay una carrera, que hay una caminata, un maratón,
algo, porque dice hasta que todos lleguemos. Significa que todos debemos estar involucrados. We all should be involved. Todos debemos de caminar juntos. We should all walk together. Todos debemos de estar luchando por llegar a una meta. Dice hasta que todos lleguemos. Fíjate, y aquí nos da un mensaje de esperanza, porque no nos dice hasta que algunos lleguen, no, nos dice hasta que todos. It doesn't say until someone get there. No, until we all get there. It includes all of us. Nos incluye a todos nosotros. ¿Y sabes lo que eso quiere decir? Que Dios espera que tú llegues a la meta. Dios no quiere que tú te quedes rezagado. He doesn't want you to stay behind. God wants you to get to the final line. Dios quiere que lleguemos a la meta final. Por eso dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que trabajar nuestra fe. Esa es una de nuestras metas como cristianos, llegar a esa estatura de fe, llegar a esa estatura de conocimiento. Por eso yo le exhorto, lea la Biblia, estudie, métase a la escuela, haga recursos en internet, escuche prédica. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos. Esa es una de nuestras metas como cristianos, porque es inconcebible, no es posible que en el mundo natural nosotros tengamos metas y trabajamos por ella. Aquí todos trabajan, luchan y hacen lo que tengan que hacer, pero en el mundo espiritual, ¿qué estamos haciendo por nuestras metas espirituales? Es triste ver cómo la mayoría de las veces las metas espirituales están en lo último de la lista. Y hablábamos de eso creo que el martes en la oración, ¿verdad? Cuando es nuevo año, la gente se pone una lista y un propósito de año nuevo y montones de cosas bonitas y emocionantes por las que vale la pena luchar. Pero muy poca gente te pone: quiero leer la Biblia entera este año, quiero aumentar mi tiempo de oración, quiero aumentar mi tiempo de ayuno por semana. Las metas espirituales han como que olvidado, en el cajón del olvido. Everyone forget about them. Todos se olvidan de ellos. Pero dice que hasta que lleguemos a esa plenitud de Cristo, es posible estar en proceso, estar creciendo. Mientras estemos en esta tierra, no podemos parar de estar conociendo de Dios, de estar creciendo espiritualmente. Vámonos al verso 14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Si usted va al diccionario, fluctuante es una cosa como que va y viene, muy parecido a la hora del mar, como los niños que ahora te regalan un juguete y al ratito te lo quitan, right? That's kind of like what it means. Es más o menos lo que significa algo que varía, algo que cambia, como que hoy sí quiero ser tu amiga, pero mañana no quiero ser tu amiga. Y dice la palabra que usted no ha visto a los niños que de repente se están peleando y al ratito están jugando. Ellos cambian muy rápido, perdonan muy rápido. Entonces la palabra no quiere que seamos así como niños en ese sentido, en el sentido de que fluctúan muy rápido. Dice: llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay personas que nunca toman el tiempo, y esto es triste y es vergonzoso que tengamos que reconocerlo, pero a través de los años lo hemos visto, que hay personas que nunca toman el tiempo de sentarse y leer un ratito la palabra del Señor, pero cualquier viento de doctrina que anda por ahí los confunde. Y usted los ve que ahora están en la iglesia y de repente están en otro lugar, y cuando ven a ver terminan adorando ídolos y en cosas abominables, porque el viento, de donde sopla el viento, los confunde, porque no tienen raíces firmes que pueda resistir la prueba, que pueda resistir. Dice: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por ejemplo, cuando el enemigo quiere engañarnos, él va a venir con palabras suaves, va a venir con palabras elocuentes, va a venir con todo su armamento. Él no va a venir a decirte 40 cosas ahí que tú te quedes asustado. No, él te va a envolver y te va a decir las cosas muy bonitas. Como por ejemplo, hay ciertas religiones allá afuera, que no vamos a mencionar nombre, pero te dicen: no, tú puedes venir a nuestra iglesia, tú puedes hacer lo que tú quieras, no hay ninguna prohibición, tú puedes hacer lo que quieras y como quieras vas a ser salvo. Qué gran mentira, ¿verdad? Qué gran mentira. Y la gente se lo cree porque no se toman el tiempo de leer lo que dice la palabra, de leer la verdad. Por eso siempre aquí le exhortamos: lea la palabra, métase con Dios, estudie, escudriñe para que nadie le haga el cuento. Ni siquiera crea lo que le decimos aquí. Usted vaya a la palabra. Si lo que le decimos aquí no se parece a la palabra, usted sabe quién va a creer. Siempre la palabra, porque esa es la que fue inspirada por Dios. Nosotros como seres humanos nos podemos equivocar, pero dice ahora
que debemos de llegar a una unidad de la fe. Tenemos que llegar a una unidad de la fe. En el capítulo 4, Pablo enseña que la unidad del Espíritu, en el verso 3, enseña sobre la unidad del Espíritu. De ese mismo capítulo 4, pero verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y viene Espíritu con mayúsculas, eso quiere decir el Espíritu de Dios, dice, en el vínculo de la paz. Cuando dice solícito, quiere decir como que estar dispuestos, estar prestos, estar atentos, estar willingly, ¿verdad? Dispuestos a guardar esa unidad del Espíritu, porque nosotros somos un espejo, el mundo se está mirando en nosotros y tenemos que también guardar ese vínculo de la paz entre unos con otros. Yo sé que a veces es difícil ¿cómo se dice? Convivir, y sobre todo nosotros hemos aprendido mucho de nuestros hermanos de otros países, porque nosotros estamos en una islita, hermano. Éramos simplemente ahí, nosotros encerrados, nunca habíamos ido a otra parte del mundo ni convivido con personas de otros países. Al nosotros llegar aquí y ver gente de tantos países, hemos tenido que ir aprendiendo muchas cositas de todos, y eso es bonito porque nos enriquece a nosotros como persona. Y es bonito poder decir: tengo amistades de Honduras, tengo amistades de Nicaragua, de México, del Salvador. Qué bonito es eso, ¿verdad? Poder decir: puedo tener la paz con todos ellos. Dice que la unidad de la fe se mantienen, o sea, la unidad del Espíritu y la unidad de la fe se mantienen y perfeccionan con estos pasos. Dice, número 1, al crecer en gracia, avanzando hacia la madurez espiritual en todos los aspectos en Cristo. Necesitamos crecer espiritualmente, hermano. Es imperativo, es una urgencia, es una emergencia. Necesitamos crecer espiritualmente, porque si usted no crece espiritualmente, se va a quedar ahí, se va a quedar, ¿cómo se dice?, frustrado. Se va a quedar viendo que otro está creciendo espiritualmente y usted se queda estancado. No ve frutos, no ve llegar a la meta, que es parecerse a Cristo. Ahora, número 2, dice que se logra llenándose de toda la plenitud de Cristo y de Dios. Tenemos que llenarnos del Señor. Miren, nuestra vida es como un vaso. Por ejemplo, ¿qué tengo yo aquí en este vaso? ¿Por qué sabe que es agua? Porque está clara, está transparente, 100 puntos. Si yo le pongo Coca-Cola y le digo, ¿qué tengo aquí? ¿Usted qué va a decir? Tiene soda. Y le digo, ¿por qué lo sabe? Porque se ve oscuro. Pero si yo no tengo a Dios adentro, mi vida es un vaso. Hágase de cuenta que nuestra vida es como un vaso también transparente. Y si yo no me estoy llenando del Señor, ¿usted cree que se pueda ver el Señor en el vaso de mi vida? No se va a ver. Usted no tiene que estar pregonando, yo tengo a Dios dentro de mí. No, eso se va a notar. Se va a notar. Porque cuando el Espíritu está en nosotros, nosotros vamos a dar frutos. Vamos a dar frutos. Ahora, tenemos que trabajar en eso y cuesta, créame que sí cuesta, pero tenemos que cada día, bueno, hoy quiero llegar un poquito más a mi meta, aunque sea un peldaño, aunque sea un escaloncito más, pero no me quiero quedar en el mismo lugar, tengo que subir, tengo que lograrlo. Es como cuando uno está ahorrando, me recuerda a mi niña, porque esa es bien buena para ahorrar, y tiene su alcancía y a cada tiempo la cuenta, y cuando le dan algún dinerito ahí lo pone, y vamos a la tienda y no quiere gastar, pero ella quiere que le compren cosas, pero no quiere gastar el dinero de ella. Y hágase de cuenta que usted tiene una cuenta de ahorros, pero espiritual. Y no se quede cada día con el mismo dinero. Métale más a su vida, métale más oración, métale más y más y más. Llénese más del Señor, que su vaso se pueda llenar del Señor. Dice, y también se alcanza esta unidad del Espíritu y de la fe en no ser como niño que adopta todo viento de doctrina. Nosotros tenemos que estar firme y sembrado en el Dios que hemos creído. Por ejemplo, le digo porque hemos visto en años anteriores personas que son cristianas, sí, vienen a la iglesia, ofrendan, diezman, cumplen con todos los derechos del miembro y las responsabilidades, pero me invitan a un buen amigo, me invita, no, pues vamos ahí que tenemos una actividad. Y vamos, y ahí estamos metidos en quién sabe, en un cabaret o en un, ¿cómo le dicen a las fiestas de los jaripeos, no? Y andan metidos en cada lugar. Es que mi amigo del alma me invitó. Tenemos que ser no como niños.
Un niño invita a otro niño, vamos a hacer esta travesura, la maestra, vamos a robarnos aquello, y lo hace porque no está 100% consciente de que es bueno y que es malo. Pero la palabra no quiere que nosotros seamos como niños. Si nosotros tenemos la palabra, fíjese lo grave que es tener una Biblia. Es una bendición, pero a la vez es una responsabilidad. Porque si tú posees un libro de esto, o has estado en un hotel donde haya habido una Biblia, o en tu casa hay una Biblia tirada, o aunque era del abuelito, de como sea, es tu responsabilidad conocerla, saber qué dice, porque el día final no vamos a poder decir a Dios, ay, es que yo no sabía. Dios dijo, tuviste Biblia por todas partes. En los aeropuertos hay capillas con Biblia. En los hoteles hay Biblia en cada habitación. Donde quiera que usted vaya en este país, usted va a encontrar una Biblia. No hay excusa para nosotros no conocer de la palabra del Señor y alimentarnos de ella. Dios no quiere que seamos como niños. Lea la palabra, aprenda y entienda lo que Dios le agrada, y entonces sabrá cómo complacer a nuestro Señor. Dice, sino al contrario, tener el conocimiento de la verdad para rechazar todos falsos maestros. Si el día de mañana va a venir alguien a enseñarnos otra doctrina o otra cosa o algo que quieran que invitarnos a hacer, que sabemos que no es correcto, no lo haga. Por más que venga un amigo del alma a invitarle un trago, no lo tiene que tomar, porque usted está firme. Usted no es un niño, usted sabe lo que es correcto y lo que no. Dice número 5, sostener y expresar con amor la verdad revelada de las Escrituras. Tenemos que sostener, tenemos que expresar con amor la verdad revelada de las Escrituras. A veces me gustaba mucho escuchar a Gigi Ávila, porque él decía, hay muchos que quieren adornar la palabra y ponerle como que todo muy bonito. Dice, la palabra es firme y la palabra llama al pecado pecado. No hay que adornarle más, la palabra es bella como es. Y es cierto. Y hay áreas que a veces nos chocan. Cuando Dios nos habla, nos duele. Pero con el mismo dolor Dios trae la sanidad, trae la restauración. Y tenemos que vivir en verdadera justicia y santidad. ¿Cómo nosotros vamos a lograr hacer un verdadero espejo? Que la gente pueda ver en realidad que nosotros estamos luchando por llegar a esa meta. Que de verdad se vea que tenemos a Cristo dentro de nosotros. Es viviendo en verdadera justicia y santidad. Entonces usted dice, bueno, pero es que ¿no que dice la Biblia que no hay perfección? Y todos vienen por ahí, ¿verdad? La mayoría de la gente cuando le va a predicar dice, no, pues nadie es perfecto. Mi esposo tiene un compañero en el trabajo que cuando él un día supuestamente era cristiano, y cuando lo ve fumando le dice, oye, ¿qué pasó? Pues no queda cristiano. Y dice, pues nadie es perfecto, ¿no? Con eso se limpian. Creen que con esa excusa están quitando la culpa de sus hombros, pero no es así. No somos perfectos, pero no podemos usar nuestra imperfección como justificación para pecar o para no hacer lo correcto. Si somos imperfectos y vamos a fallar porque lo hacemos a diario, pero para eso tenemos boca, mente, 2 rodillas o sentadito, como a usted le guste más orar. Arrepentámonos día a día, y hay que hacerlo porque mire, no arriesgar nuestra salvación por nada. No vaya a la cama sin pedir perdón, porque ahora no pida perdón hoy, mañana lo vuelva a hacer, y pido perdón mañana y pasado lo vuelvo a hacer, porque ya eso estaríamos entrando en una falta de respeto, como en un relajo, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo o no? Dice, ya no seamos niños. Nos pide desesperadamente, ya no seamos niños. Pablo quería ministrarles a ellos, despertarles ese deseo de llegar a esa meta, que había mucho más que conquistar que quedarse en el nivel de niños, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando mi niña era chiquitita, iba a la guardería. Una vez que ella creció, pasó para la otra clase. Ahora que ella creció, ya va a otro tipo de clases. Y nosotros, ¿por qué queremos nosotros quedarnos en la guardería espiritual? No, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y de los versos 13 al 15, Pablo define a la persona con madurez espiritual que posee la plenitud de Cristo. Cuando nosotros maduramos en el Espíritu. Y ahora se mira, ¿cómo yo sé que he madurado en el Espíritu? Bueno, porque estamos obedeciendo la palabra, porque estás dedicándote a ella, porque estás haciendo lo correcto, porque estamos tratando de obedecer lo que Dios nos manda. Número 1, la madurez espiritual significa no ser como niños inestables, fácilmente engañados por las falsas doctrinas de otros. ¿Cuántas veces se han salido casos en las noticias de que alguien le ofrece un candy a un niño y terminan secuestrados, o los vienen drogando, o cosas terribles pasan, ¿verdad? Porque los niños los engañan fácilmente. No tienen esa malicia de saber cuándo es bueno o es malo.
Por eso nos dice Pablo que la madurez espiritual significa que ya no seamos como niños inestables. No podemos estar 5 años en la misma prueba. Tenemos que crecer, tenemos que luchar. Si usted está orando por esa prueba, por esa falla o por ese pecado, por ese problema que tenemos y no lo hemos superado, entonces mire, meta ayuno, meta vigilias, doble, refuerce la dosis, porque tenemos que conquistar. No puede estar usted enfrentando la misma prueba que usted empezó cuando era un nuevo convertido. Ya eso quedó para los nuevos, para los bebés. Por eso es que necesitamos crecer y ser maduros. Dice: las personas permanecen como niños si no se esfuerzan por comprender la verdad bíblica y su fidelidad a ella. Hay gente que es perezosa para leer la Biblia. Hay gente que es perezosa para venir a un estudio bíblico, para estar aquí los miércoles, que es en medio de la semana. Hay gente que es perezosa para estar aquí los miércoles. Esa gente no crece espiritualmente. ¿Por qué? Porque este es el alimento. Si no te alimentas, no creces. No sé si tiene sentido, pero es lo mismo que en el mundo natural. La madurez espiritual implica el expresar la verdad en amor. La verdad del evangelio, como se presenta en el Nuevo Testamento, se ha de sostener, presentar y defender con amor. Ese amor tiene como primer objeto a Cristo y después la iglesia y a los demás. A veces nos encontramos, estábamos hablando en la clase de bautismo el lunes, de que a veces hay familiares nuestros que vemos que están en el error, por ejemplo en idolatría o en vicios y cosas que uno sabe que están mal, pero a ellos no les gusta que le hablen de ese tema. En ese caso lo que podemos hacer es orar. Usted de vez en cuando tírele la piedrita para que el Espíritu Santo vaya trabajando, porque la semilla hay que sembrarla, pero más que nada la oración es lo que debemos hacer, pero con amor. A veces uno llega a predicar a la gente: no, porque eso que tú tienes es diabólico. Nunca más le van a abrir la puerta. Tenemos que con sabiduría y con amor llevar la palabra del Señor y defender el evangelio. La verdad en amor. El mantenimiento de la unidad en la fe debe basarse en el amor activo que procura resolver problemas y reconciliar diferencias por lealtad y obediencia mutua a Cristo y a su palabra. Si usted ama a Dios, si usted ama a Dios con todo su corazón, te va a ser más fácil obedecerle. ¿Por qué? Pongamos este ejemplo. Cuando usted está enamorado de alguien, están de novios, están conociéndose y todo lo demás, si usted sabe que esa persona no le agrada algo, usted no se lo va a traer. Por ejemplo, si no le gusta el color rojo, ¿para qué le regalas una playera de color rojo? Si esa persona detesta el color rojo, tú vas a buscar qué le gusta para agradarle en sus gustos. Entonces es inconcebible que si nosotros como seres humanos nos tratamos de dar gusto unos a otros, la hermana nos trae panecito porque nos gusta, ¿verdad? Cuando los hermanos quieren pozole, yo les hago pozole porque yo sé que les gusta. Y así, humanamente tratamos de darnos gustos unos a otros. ¿Cómo es posible que descuidamos tanto el agradar a Dios? ¿Cómo es posible que no buscamos vivir como Él le agrada? Porque a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. A Dios le agrada más la obediencia que sacrificios. A veces es mejor tirarse a orar 2 minutos o 5 minutos a la hora de la madrugada que te despiertas, que el día que te sobra el tiempo tirarte 5 horas. Dios prefiere obediencia, igual con nuestra finanza, con nuestro tiempo. No esperes a salir de vacación en el trabajo para venir a vigilias, para venir a todos los servicios. No, aún en tu tiempo apretado, en tu esquecho difícil, sé fiel en lo que puedas. Porque Dios recompensa cuando nosotros somos fieles y cuando nos esforzamos para Él. Como fieles creyentes debemos defender y cumplir las verdades bíblicas y mostrar fidelidad a la palabra de Dios. No es posible que si nosotros estamos leyendo y estudiando la palabra, hagamos todo lo contrario. Yo estos días que estoy estudiando todo el Antiguo Testamento, digo: Señor, ¿cómo el pueblo de Israel? Hay una parte que de ese versículo me impactó mucho porque dice: qué rápido olvidaron lo aprendido. Y aquello me impactó porque digo: Señor, ¿cuántas veces nosotros estamos en la misma condición y tú nos reclamas? Qué rápido aprendiste olvidaste lo que aprendiste. Sabes lo que me agrada, sabes lo que es correcto, pero aún así no lo queremos hacer. ¿Qué crees que estamos acarreando para nosotros? ¿Qué crees que nos buscamos? Castigo, maldición,
falta de bendición, puertas, cadenas que atan la bendición y no permiten que llegue a nuestra vida, porque Dios es un Dios justo. Él no va a dar el mismo pago al que se está esforzando como al que no, o al que está tratando de vivir en santidad como al que no. Dios es un Dios justo ante todas las cosas. Y ahora nos vamos a Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 al 10. A ver si nos apuramos. ¿Qué estamos sembrando? Sabe que para un doctor llegar a ser doctor, primero tiene que sembrar. Usted dirá, ¿cómo? ¿Tiene que ser campesinos? No. Tiene que sembrar mucho dinero, sobre todo en este país, tiene que sembrar mucho dinero. Tiene que sembrar miles de horas de estudio. Tiene que sembrar madrugadas comiéndose el libro para los exámenes, sacrificio. Tiene que sembrar tiempo que deja de estar con su familia. En una vez oía yo un testimonio de una doctora que dice que cuando ella era joven, todos sus amigos estaban en fiesta y en parranda y acá desperdiciando su vida y su tiempo, y ella estudiando todas las madrugadas, libros y libros y libros. Cuando ella se graduó y fue una doctora, tuvo un buen sueldo, todos sus amigos andaban trabajando de mesero. Y no es que ser mesero sea nada malo, pero ganan un poquito menos que los doctores. Entonces, todo en esta vida tenemos que sembrar algo primero. Ahora nos pregunta la palabra, ¿qué estamos sembrando? Y vámonos a Gálatas 6, 7, dice, no os engañéis. Y esto es un clamor a gritos que Dios nos hace. No os engañéis, ponga su nombre, por ejemplo, Keila, no te engañes. Y usted puede poner su mismo nombre allí delante, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Quién puede pensar que puede burlar a Dios? Que puede engañar a Dios, que puede taparle el ojo aquí y salirse con la suya. No podemos, hermano, no podemos. Ni el que esté allá abajo, ni el que esté acá arriba, nadie puede burlarse de Dios. Pues todo. No dice, pues algunas cosas que sembrares. ¿Dice algunas? No. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, que quiere decir cosechará. O sea, es lo que vas a recibir. ¿Qué estamos sembrando nosotros para nuestras metas? Ya sean físicas o espirituales, porque es bueno tener de las dos metas. Ahora, no se vayan mucho para un lado ni mucho para el otro. Hay que ser centrados. Recuerde, ya no vamos a ser como niños, tenemos que ser centrados. Vamos a ser responsables en el trabajo, pero también vamos a ser responsables en la iglesia, con la casa del Señor y la hermana que trae su pancito también. Tenemos que ser centrados, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Quién ha pensado que puede burlarse de Dios? Mire lo que le pasó a Jonás, le fue mal. Todo el que quiso burlarse de Dios. ¿Qué pasó con Usa? Quiso aprovecharse de la situación que el arca se estaba resbalando para tocarla, porque era prohibido que ellos la tocaran. Dios ahí mismo lo mató. No le perdonó la vida. Dios es justo, Dios es fiel y le gustan las cosas como Él las ordena. No estamos para entender a Dios, no estamos para pedirle cuentas o explicaciones, simplemente para obedecer. Y si hacemos eso, vamos a alcanzar bendición. Dice el verso 8, porque el que siembra para su carne, óyame, este verso está fuertísimo. Mire, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y estamos viendo espíritu con mayúscula, que es el espíritu de Dios. Ok, ¿qué significa? Si alguien me pregunta, ¿qué significa sembrar para la carne? Bueno, sembrar para la carne es, hoy es miércoles, ay no, yo estoy tan cansada, me duele todo, yo trabajé mucho, yo no voy a la iglesia hoy, mejor me quedo en el sofá viendo una movie, ¿verdad? Estamos sembrando para la carne. Ay, leer la Biblia con el sueño que traigo, no hombre, mañana. Estamos sembrando para la carne. No, que hay que hacer una colecta. No, yo no puedo dar. Estamos sembrando para la carne. Todo lo que nosotros le demos libertad a la carne, no quiero decir que sea malo un día quedarse a acostar a ver una movie, no es malo, claro que no, pero todo lo que le robe el tiempo a nuestro Dios es sembrar para la carne. Si usted siembra para la carne, rencor, ira, todos los frutos de la carne, eso es lo que usted va a cosechar. Si usted siembra de los frutos del Espíritu, es todo lo que va a cosechar. Que a veces, como dice Cantinflas, se nos bota la canica, sí, pero tenemos que venir y ponernos a cuenta con el Señor, porque usted no quiere dormir con eso en sus hombros. Usted no quiere dormir pensando que mañana va a salir un mal árbol con un mal fruto. No queremos eso. Mire lo que dice verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien. En mi país había un dicho callejero que decía, haz bien y no mires a quién. Pero mire lo que nos dice la palabra. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. Hay gente que hace un bien esperando recibir para atrás. Y eso no está bien. Usted tiene que hacer un bien esperando de Dios, no de la gente. A mí me gusta cuando doy algo a alguien que no me puede regresar, porque si yo le invito a usted a comer, pues qué chiste, usted un día me puede invitar a mí. Pero cuando vamos y le compramos una comida a alguien que está en la calle, o le damos un dinero, o a alguien que de verdad no tiene recursos para regresarnos el favor, qué bien se siente, ¿verdad? Porque lo hacemos desinteresadamente. Usted ya va preparado que no vas a esperar recibir nada de esa persona, y lo que hacemos desinteresadamente, Dios lo bendice. Pero dice que vamos a recibir si no desmayamos. Si usted siembra algo con todo su corazón, pero usted desmaya, ahí mismo pierde la siembra, pierde la cosecha. Dice el verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, las oportunidades se van a ir presentando delante de nosotros. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Cómo así? ¿Hasta el vecino? ¿Que el perro de él me comió mis gallinas? Sí. Hagamos bien a todos. Hasta ese en el trabajo que me hacen la vida de cuadritos. Hagamos bien a todos. Hay muchos videitos en internet que la gente han hecho moralejas de cosas de vida, que viene una persona y la trata mal pensando que es una criada y viene siendo la dueña de la casa. Pero esas moralejas son sacadas de la vida real. Usted haga bien a todos, no importando quién sea, porque eso es lo que tú estás sembrando. ¿Tú quieres mañana recibir bien? Siembra bien. Dios te va a bendecir. Dios va a fructificar tu cosecha. ¿Quieres abundancia? Siembra para el Señor y Dios va a bendecir tu cosecha. Ahora, pero mira lo que dice: hagamos bien a todos. Una coma. ¿Sí tiene coma también ahí? Sí, el mío también. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Nos manda a hacer bien a todos, sean cristianos, no cristianos, sean vecinos buenos, compañeros de trabajo buenos, familiares buenos, a todos. Nosotros siempre que podamos, y está en nuestros medios. Ahora no me venga a pedir $1.000.000, oiga, porque yo no tengo eso, la palabra nos manda que mediante nuestros medios y lo que nosotros podamos, hagamos bien a todos, sin esperar recibir nada a cambio, porque Dios es el que da el pago. Pero dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Usted y yo podemos conocernos. Yo tengo muchas personas que conozco acá afuera que han sido compañeros de trabajo, amistades, conocidos, de escuelas, de todo. Pero con ninguno de ellos yo sería como con alguno de ustedes, porque ustedes son mi familia de la fe. La familia de la fe, puede que tengamos una amistad y que hay una conexión, pero cuando nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, cuando reconocemos que tenemos un lazo sanguíneo a través de Cristo, la cosa es diferente. Por eso, si un hermano necesita un día una ayuda, un raite, un plato de comida, hagamos bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe, porque nosotros somos hermanos en Cristo. Los niños ahora se están entrando en una etapa que se pelean por todo y me desesperan. Y yo les digo, ustedes son hermanos, no se pueden fajar, no se pueden pelear, no pueden discutir todo el tiempo. Y es difícil porque saben que eso es casi normal en los niños, que se pelean y se quieren quitar juguetes y cosas. Pero ya nosotros no somos niños. Por eso la palabra nos manda a que maduremos en todas las áreas de nuestra vida. Dios no puede ser burlado. Y esta palabra me ministraba hoy, porque cuántas veces estamos haciendo cosas que sabemos que no estamos correctos y pensamos aún así cosechar buenos frutos cuando hemos sembrado para la carne. No, mi hermano, es hora de darnos la palmadita. ¿Qué pasa, Keila? Dios no puede ser burlado. Tienes que sembrar lo que es correcto. Tienes que sembrar para el Espíritu, porque yo no sé usted, pero yo quiero cosechar del Espíritu. De las cosas de la carne estamos hartos. De las obras de la carne estamos cansados, porque es lo que se ve allá afuera, maldad. Tenemos que sembrar para el Espíritu. Los que afirman que han nacido de nuevo y ahora siguen a Cristo y que están llenos del Espíritu y al mismo tiempo conscientemente procuran satisfacer la carne, son culpables de burlarse de Dios. Esto es parafraseando el versículo. Si nosotros estamos más preocupados en las obras de la carne y sumergidos en nuestro diario vivir y no estamos sembrando nada para el Espíritu, somos culpables todos de burlarnos de Dios. Que nadie se engañe.
tales personas no cosecharán vida eterna, sino destrucción y muerte, como lo dice el verso 8. Miren lo que dice el verso 8, no lo invento yo, vamos al verso 8 de Gálatas 6. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Quiere decir que si usted no siembra para el espíritu, no está sembrando para la vida eterna. Mire esto, qué tremendo. Vámonos a Romanos ahora, y con este versículo vamos a terminar. Unos 30 minutitos más nada más. No se asusten. Lo estoy asustando. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 20 al 23. Solo estos 3 versículos. Eso está tremendo, tremendo. ¿Lo tienes? Bueno, ya me ganó. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Hoy me tomó tiempo entender ese versículo. A esa le pregunté a Osmel, ¿qué tú entiendes aquí? Porque como que me quiso confundir. Cuando eres esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Parafraseando un poco, cuando estamos en ignorancia, ¿verdad? Cuando estamos en ignorancia, por ejemplo, si yo le digo, si usted pasa por ahí y le cae una piedra arriba, usted no sabía nada, que esa piedra estaba ahí floja. Pero si yo le digo, Vana, no pase por ahí porque esas piedras están flojas, le pueden caer arriba. Y usted pasa y le cae arriba. Cuando estamos en ignorancia, porque éramos esclavos del pecado, no podían aplicarnos la justicia directamente. Pero cuando nosotros somos libres del pecado, tenemos conocimiento de la palabra del Señor, es otra historia. Ahí cambia la ecuación. El verso 21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Yo no sé usted, pero yo me avergüenzo de cuando he pecado. Yo me avergüenzo de errores que he cometido. Me avergüenzo de cosas que no estuvieron correctas, que hice. Día a día nos avergonzamos ante el Señor de cosas de que no están correctas. Yo no sé si yo soy la única, pero a mí me pasa. Y debe de pasarnos. Pero dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. En otras palabras, eso que hacíamos antes, las obras de la carne no son frutos dignos, no son frutos de los que tenemos que enorgullecernos, sino más bien avergonzarnos de ello, porque su fin es muerte. El enemigo quiere destruirnos, quiere separarnos de Dios, y mientras más pequemos, Él más contento está, porque mientras más pecamos, Él más nos separa de Dios y más nos separa de Dios. Vámonos al verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire qué cosa más linda cuando Dios viene a nuestras vidas. What a difference when God comes to our life. Dice, now that you've been free from sin, you became servant of God, and you have sanctification and eternal life. Tenemos como un regalo precioso, la salvación. Somos libres del pecado. ¿El enemigo va a venir a tentarte? Sí. Miles de veces al día, sí. Pero dice la palabra que el pecado está a tu orden. Tú tienes autoridad de decirle, no, Satanás, no voy a ceder. Porque el enemigo te tienta, pero nunca te podrá obligar. Porque si no, no fueras pecador. No fuera tu culpa, el diablo te obligó. Entonces Dios fuera injusto por castigarnos por pecadores. Por eso dice que el pecado está a la puerta, pero a ti será su deseo. Tú tienes dominio, tú tienes control sobre el pecado. Cada vez que vamos a hacer algo incorrecto, no debo de tomar eso, no debo de agarrar eso que no es mío. Usted tiene autoridad sobre el pecado. You have authority over sin through Christ. A través de Cristo tenemos autoridad sobre el pecado. Claro que sí. Y dice, mas ahora habéis visto que el primer fruto que tenemos es una santificación. Nos vamos mejorando. Por eso vale la pena tener esa meta. Vale la pena proseguir hacia esa meta, porque vamos a ir siendo santificados. Hoy ya usted no pelea con cosas que quizás peleabas hace 5 años o hace 2, 3 años. Hoy tienes quizás luchas nuevas, pero vas a ir venciendo y vas a ir creciendo y vas a ir subiendo peldaños en cuanto a santificación, y como fin ganaremos la vida eterna. Y dice para finalizar el verso 23, porque la paga del pecado
es muerte. No podemos, hermanos, engañarnos a nosotros mismos pensando que vamos a vivir la vida como queremos, que vamos a hacer lo que querramos y nos vamos a salir con la nuestra y que todo nos va a salir bien. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios. El otro día los niños, como estoy escuchando la Biblia y ellos también escuchan, me preguntaban, ¿por qué Dios escogió a esa gente? Le digo, no sé y nadie sabe. Simplemente Dios los escogió. Era su pueblo que hizo milagro tras milagros por ellos. Pero cuando iban tras los ídolos, cuando andaban haciendo lo que no era correcto, Dios también los castigaba. Dios los entregaba a manos de sus enemigos. Dios les mandaba tumores, les mandaba enfermedades cuando andaban en idolatría. Porque Dios es un Dios celoso y no quiere compartir su gloria con nadie. Como dijo Elías, si Dios es el Dios, pues adoradle a Él. Si Baal es el Dios, pues adorarle a Él. Tenemos que definirnos. Si tengo una meta de llegar a crecer espiritualmente, de llegar a ser como Cristo y seguir los pasos para conquistarlo. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, más el favor de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra principal meta como cristianos. Si usted no la tenía, hágala su meta a partir de ahora. Escríbala en un pedacito de su Biblia donde usted lo vea, donde te ministre, te recuerdes y lo veas y luches por eso cada día. Ser como Cristo. Ese es nuestro principal objetivo. Ser como Cristo, trabajar en ello. Las cosas no van a llegar de gratis. Tenemos que dejar la pereza y trabajar por crecer espiritualmente. Y número 2, nuestra segunda meta debe ser espiritualmente, ser llenos del Espíritu de Dios. Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, ¿qué cantamos hace un rato? Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Cuando el Espíritu de Dios está llenando nuestras vidas, vamos a ser libres de toda acechanza del enemigo. Vamos a tener libertad, vamos a tener autoridad sobre todo demonio, sobre toda tentación, sobre todo lo que quiera atar nuestras vidas. Pero tenemos que trabajar en ser como Cristo y llenarnos del Espíritu de Dios. Esos 2 metas, hermano. Si usted tiene más metas, mejor aún, mejor. Usted puede añadirle muchísimas más, pero yo encontré que esas 2 eran una de las más importantes. Yo sé que pueden haber muchas más, como servir al Señor y entregarnos en servicio a Él y muchas cosas. Pero principalmente estas 2. Si trabajamos en ello, Dios va a ver nuestro deseo y va a dar fruto a lo que estemos sembrando. Recuerde que la palabra no miente. La palabra es inspirada por Dios. Es literalmente lo que Dios quiso decirte a ti, lo que quiso decirme a mí. Y cuando Él me dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, pongamos un stop en nuestras vidas. Pongamos una pausa y pensemos, ¿qué estoy sembrando en mi día a día? A veces notamos que estamos menos pacientes con los niños, que estamos más irritables, que estamos estresados, pero a veces se nos va el día con las ocupaciones y no dejamos el tiempo para estar con Dios. Y necesitamos a Dios más que a todas las cosas. Más que a todas las cosas. En mi cocina tengo un cartelito ahí en mi pizarroncito que pongo versículos y cosas y dice, si pierdes todo, pero tienes a Dios, no te falta nada.